Bueno, me acordaba esta mañana de un hermano con el que he vivido muchos años, un buen hermano, ya mayor. Yo creo que este hermano tiene que estar ya metido en los 80 años por la edad que yo tengo, o ya mayor. Pero es un hermano de la palabra al que siempre he apreciado mucho, y recuerdo que él menciono muchas cosas de él en la iglesia. No acabo de decir su nombre, es igual porque pues muchos no le conoceríais. Pero recuerdo que él un día, compartiendo la palabra, decía que los marineros en alta mar, cuando están pescando, algunos se meten en la zona de gran sol, en lugares lejanos, y él decía, ellos están a la labor en el barco, a veces el barco se mueve en medio de una tempestad grande, de pronto están trabajando y entra una ola enorme dentro del barco y puede perfectamente llevarse a una persona por delante y tirarle al mar. Pero aunque ellos parece que están despistados en su trabajo, haciendo lo que cada uno tiene que hacer, pero él decía, pero ellos saben muy bien dónde tienen su agarradero. Si una ola viene fuerte, si hay un peligro, aunque parece que están por allí, no están despistados. Ellos saben siempre dónde está su agarradero. Viene un golpe de mar, ellos saben siempre dónde agarrarse y están siempre relativamente cerca para poder agarrarse. Su agarradero. El saber dónde está su agarradero es su vida, porque de eso depende su vida o su muerte. No solamente hacer bien el trabajo y poder llevar más tarde el jornal a casa, lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, como le decía a Nelson, ¿no? Tenemos que pagar recibos y tenemos que estar haciendo ahí una labor. No es la labor principal nuestra, pero es una labor que tenemos que hacer. Pero en medio de eso, cada uno de nosotros tenemos que saber dónde está nuestro agarradero. Porque la ola viene, la tempestad viene, como decía Jesús. La tempestad viene exactamente igual sobre el hombre que edifica su casa sobre la roca que el que edifica su casa sobre la arena. La tempestad, el oleaje, el viento, viene exactamente igual. La diferencia está en que uno tiene su casa edificada sobre la roca y permanecerá, y el otro la ha edificado sobre la arena y esa casa caerá y será grande su ruina. La diferencia está en que los cristianos debemos tener siempre muy claro dónde está nuestro agarradero, porque la ola va a venir. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Algunos de vosotros estaréis librando ahora batallas serias, unos más serias que otros. Pero es importante siempre saber dónde está nuestro agarradero. Y agarrarnos, para eso es un agarradero. No para mirarlo y decir, mira qué agarradero tan bonito, la ola viene y te lleva. No, el agarradero está para que te agarres a él. Parecen perogrulladas, pero es importante, está para agarrarse. Un agarradero está para agarrarse a él. Nuestro agarradero es la palabra de Dios. Así de sencillo. Cuando el problema viene, cuando la tempestad viene, la dificultad, las cosas extrañas que vienen sobre nuestra vida que no entendemos por qué. Algunas sí que entendemos por qué vienen. Vienen porque no las hemos buscado, así de claro. Como yo le decía una vez a mi hijo, que somos muy diestros en buscarnos problemas. Esa es la verdad. Pero a veces ni siquiera eso. No te lo buscas, sencillamente viene. Porque la vida tiene esto, trae sus problemas. Pero nuestro agarradero ha de ser siempre la palabra de Dios. Por una razón muy sencilla. Mira, empezamos leyendo un pasaje en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Ese capítulo 17 se le suele llamar la oración de Cristo al Padre. Jesús ora por sus discípulos, dice aquí el encabezamiento. Juan 17, 17, en medio de una serie de cosas importantísimas y profundas que el Señor dice aquí, en el versículo 17 del capítulo 17 dice el Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mira, es el Señor Jesucristo el que está hablando aquí.
No es el único que dice que la palabra de Dios es verdad, pero para mí es muy importante que lo diga él directamente. Jesús dice, tu palabra, en oración al Padre, dice, tu palabra es verdad. Esto es importante y es profundo. La palabra de Dios es la verdad. No hay otra verdad. Jesús dijo de Satanás que él es el padre de mentira. Así que recuerdas eso. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. Él es mentiroso desde el principio, él es homicida y él es padre de mentira. El padre de la mentira es Satanás. Luego en el mundo no solamente hay una verdad, sino que hay una mentira. Y el mundo entero, dice la Biblia, que está bajo la influencia del maligno. O sea, está bajo la mentira. El mundo puede convertir o tratar de convertir su mentira en verdad, pero te aseguro que ese es un mal agarradero. Es un agarradero falso. Cada uno pagará las consecuencias de tener un mal agarradero, un agarradero falso de madera podrida que cuando vas a echar mano de él se rompe y tú caes al mar, tal. El mundo está bajo el maligno, bajo la mentira del maligno, pero el cristiano, nosotros que estamos aquí reunidos en esta mañana, no podemos guiarnos por lo que seguía el mundo. No podemos seguir sus maneras, sus formas. Nosotros somos cristianos. Pablo dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, no os conforméis al mundo, no penséis como ellos, no hagáis como ellos, no temáis lo que ellos temen, no os apoyéis en lo que ellos se apoyan, no os agarréis en los agarraderos que ellos tienen. Vosotros sois cristianos. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Y Jesús dice, santifícalos en tu verdad. Aquí santifícalos a veces puede llevar a tenemos que ser más santos. No, aquí la palabra santifícalos, luego tú mira, que yo siempre digo que ahora a través de internet se puede entrar en tantos lugares, en algunos no deberíamos ni entrar. Pero podemos ver que aquí santifícalos se refiere a apártalos, es apartar. Santificar es apartar a una persona. Y Jesús dice, apártalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Apártalos de qué? Apártalos de cualquier otra cosa, de lo que estamos comentando, del mundo, de aquello en lo que el mundo se apoya, de aquello en lo que el mundo está establecido, aquello en lo que el mundo se agarra. Y Jesús dice, apártalos de eso, apártalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Estamos yendo a que nuestro único agarradero ha de ser la palabra de Dios. La palabra de Dios y ninguna otra cosa. Mira, siempre digo, tengo que encontrar una palabra un poco más técnica, un poco más santa para esto que quiero decir, porque como no tengo una palabra, siempre lo llamo hipismo o algo así. No somos estos hippies que no tienen principios morales ni tienen fundamento. Todo es paz y amor, hermanos. ¿Cómo que paz y amor, hermanos? ¿En base a qué? El cristianismo no puede ser eso. El cristianismo no es eso. El cristianismo no es un paz y amor en el mundo. Jesús en este mismo capítulo 17 de Juan que estamos viendo, dice, no ruego por el mundo. ¿Qué te parece eso? Qué fuerte. Jesús dice eso. Si tienes alguna duda en cuanto a eso, pregunta al Espíritu Santo. Quizá yo no sepa explicarte por qué Jesús dice eso. Yo solo puedo recordarte que Jesús lo dice. No ruego por el mundo, sino por los que del mundo me diste, porque tuyos son y me los diste. Entonces no es paz y amor, hermano, no. Paz en Cristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios dice también, no hay paz para el impío. Luego, paz y amor para todo el mundo, eso es hipismo. Ya buscaré otra palabreja para esto. Pero eso no es el cristianismo. No es el cristianismo. Bendito sea el nombre del Señor. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra y ninguna otra cosa es verdad.
En el capítulo 18 de Juan, en el versículo 38, por si queréis mirar la cita, solamente así de paso, Jesús está ante Pilato y Jesús le está diciendo a Pilato que él ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Y Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Recuerdo un hippie que... Vosotros me entendéis, entendiéndome vosotros vamos bien, que vino una vez al comercio cuando yo trabajaba y bueno, trae un cúmulo de cosas que yo digo, es que no sé dónde vamos con esto. Cuando no se cree la palabra de Dios, no puedes imaginarte ni la cantidad de cosas que se creen. Tremendo lo que traía. Había escrito un libro, lo estaba metiendo por todos los comercios de Burgos. Tal. Bueno, vino a hablar conmigo, yo le hablé de Jesús. Punto. A mí no me vengas con más historias. Y bueno, se cerró un poco y me dijo, oh Jesús, que ni tan siquiera supo contestarle a Pilato cuando le preguntó, ¿qué es la verdad? Digo que Jesús no supo contestarle a Pilato. No que Jesús no supo, Jesús no quiso contestarle a Pilato en ese momento. Si tú te fijas, hay muchas veces en que Jesús no contesta, lo habrás visto en la Escritura. El mismo Pilato en más de una ocasión le preguntó y no le contestaba. A mí no me contestas, no sabes que yo tengo poder para quitarte la vida o perdonártela. Jesús le dijo, tú no tendrías ningún poder si no te fuese dado de arriba. Y Pilato dio un paso atrás y dijo, ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes? No, los silencios de Jesús a veces hablan mucho más alto y mucho más fuerte que sus palabras, o al menos igual. Los silencios de Jesús son importantes. Aquí hubo un silencio de Jesús cuando Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Jesús diría, mira, si yo me paro ahora a explicarte a ti lo que es la verdad, las condiciones que estás quizá vas a quedar peor, porque como no tienes ningún interés en hacer la voluntad de Dios, no puedes conocer lo que es la verdad. El mismo Jesús lo dijo. Solamente quieres discutir y entrar en historias. Ni le abrió la boca. Pero Jesús sí explicó qué es la verdad. No se lo dijo a Pilato, pero lo dijo más tarde. Juan 14:6, Jesús dice, yo soy la verdad. ¿Sí o no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Luego Jesús sí contestó a la pregunta de Pilato, antes y después, y cuando él quiso, no cuando Pilato quería. Pero sí, Jesús dio una respuesta a ¿qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad. Y muchas veces he dicho que la verdad no se aprende en las escuelas. Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece, no que sea así, sino que a vosotros os parece, que en ella, en las Escrituras, tenéis la salvación. Pero en las Escrituras no tenéis la salvación. Las Escrituras dan testimonio de mí. Y Pablo dice, no sé si en una de las cartas a Timoteo, creo que es, las Sagradas Escrituras pueden hacerte sabio para la salvación, la cual es en Cristo Jesús. Bien. No se aprende la verdad en las escuelas. Con esto no digo que no haya que aprender la palabra de Dios hasta donde lleguemos, leerla y aprenderla y tenerla en la mente y en el corazón y saber lo que traemos entre manos, porque no se puede subir a un púlpito o venir aquí a dar testimonio, no ocurre aquí, a decir patochadas, barbaridades, que tú te quedas escuchando y dices, ¿dónde está aquí la palabra de Dios? Se habla de todo. Y la palabra de Dios no la encuentras por ningún sitio. Hay que conocer la palabra de Dios. Pero la verdad es algo más que aprender la palabra de Dios aquí arriba. No se aprende en la escuela, la verdad. Porque la verdad, como decía un pastor, muy majo él, la verdad no es, no sé qué palabra utilizaba. La verdad es una persona. Concluyendo, la verdad es una persona. La verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y solamente aquel que tiene a Cristo, que conoce a Cristo por el Espíritu Santo, conoce realmente la verdad.
Y el que no tiene eso, porque hay mucha gente que no tiene eso, pero ha estudiado la Biblia, esas personas solamente conocen la verdad aquí arriba. Pero solamente el que tiene a Cristo y conoce a Cristo conoce la verdad en su espíritu, en su corazón. Conocí a una persona, hermano de un cristiano que se movió con nosotros muchos años, hace muchos años, 30, 40 años, y prácticamente toda la familia era creyente, desde el abuelo Torres para abajo, casi todos los Torres. Pero este no era creyente, pero era él muy coco, muy estudioso y tal. Y él siempre decía, no, yo no creo, pero a ver, yo reconozco que leyendo los Salmos encuentro ahí mucha sabiduría. ¿Ves? Este conocía la verdad aquí arriba y daba un asentimiento, un reconocimiento de que ahí había algo especial. Eso no es la verdad, eso no es conocer la verdad. La verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy la verdad. Ahora, Jesús dijo, yo soy la verdad. Ahora, ¿quién es Jesús? Mira, Jesús es el verbo de Dios. Tú sabes que la palabra verbo es igual que logos o palabra. Jesús es la palabra de Dios. En el principio era la palabra o verbo. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Y aquella palabra, Juan 1,14, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra se hizo carne. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Luego, si Él dice yo soy la verdad, está cuajando. La palabra de Dios es la verdad. Jesucristo es la verdad. Bien, para que eso quede bien grabado en el corazón. La palabra de Dios es la verdad. Dice, no voy a llevar allí para no perder mucho tiempo, pero hay un texto en Primera de Reyes 18:21, donde Elías, arriba en el monte, con todos los profetas de Baal allí haciendo el tonto, iba a decir, pero bueno, poco más o menos es lo que hacían. Él dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Es una buena forma de confrontarnos, incluso a nosotros los cristianos, para que no nos despistemos. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Y si no, buscaos otro Dios a quien servid. Servid a los Baales o servid a quien os dé la gana. Pero si Jehová es Dios, por favor, si Jehová es Dios, seamos formales. Servidle. Y eso podríamos aplicarlo a lo que estamos diciendo. La Biblia es la palabra de Dios escrita. Si la Biblia es la palabra de Dios, obedezcámosla. No en el sentido de obedecer, en el sentido de mandamiento, y nos metamos en un charco en el que no queremos meternos, sino si la Biblia es la palabra de Dios, tengamos fe en ella. La fe es lo que se le debe a la verdad. ¿Entendemos esto? Es así. A la verdad se le debe fe. A la mentira no. A la mentira no se le debe nada. No tenemos por qué poner una mínima confianza en la mentira ni dejarnos. Pero a la verdad se le debe fe. Fe es lo que se le debe a la verdad. Dice en Hebreos 4:12, hemos leído muchas veces esto en la Iglesia, que al pueblo de Israel no les aprovechó la palabra porque no pusieron fe en lo que oyeron. Tenemos la palabra. La palabra es la verdad. No necesitamos ir a ninguna otra fuente. Esta es la verdad. Las cosas que Jesús habló cuando Él caminó sobre la tierra, lo que Él hablaba era la verdad. Él decía, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Lo que Jesús hablaba era la verdad. Pero esa misma verdad que Él hablaba está escrita aquí. Porque aquí tenemos escrito
No digo todo lo que él dijo, porque Juan dice, habría que escribir libros que no cogerían en la tierra, sí, pero mucho de lo que él dijo está escrito aquí. Luego, si al pueblo de Israel no les aprovechó el tener la palabra de Dios no les aprovechó. Mira que a mí puede no aprovecharme tampoco el tener la palabra de Dios. Y yo la leo, la estudio y escribo acerca de la palabra, pero corro el peligro de que no me aproveche, a menos que ponga fe en lo que me dice. Es así. No es una novela que yo leo y esta parte me gusta y esta no. A la palabra de Dios, puesto que es la verdad, se le debe fe. Ahora, a ver si dirá dónde quiere ir este hombre en esta mañana. En Génesis 17 y 19 doy un poco las citas así deprisa, por si queréis mirar para que veáis que efectivamente está allí. Dios le promete a Abraham un hijo. A ver si vamos entrando, que es donde realmente quiero llegar. Porque habrá cosas, y tú lo sabes, que vienen a nosotros en la vida, tratando de imponerse en nuestros corazones y tratando de marcar la dirección de nuestra vida, cosas que no son la verdad. Solo la palabra de Dios es la verdad. Dios le prometió a Abraham un hijo y él sabía que Sara no podía tener un hijo. Muchas veces hemos comentado esto. Sara tenía 90 años, Abraham 100. No podían tener un hijo. Incluso Abraham trató de ayudar un poquitín a Dios, cosa que de vez en cuando se nos ocurre a nosotros también, y dijo, Señor, quizá Ismael viva delante de tus ojos, como diciéndole, a lo mejor es por Ismael por donde tú quieres. Y le dijo, no, Señor, será Sara, la estéril, la que tiene 90 años, la que está imposibilitada ya para tener un hijo. Esta es la que te va a dar a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Isaac. Ahora, dice allí en el capítulo 4 de Romanos, allí Pablo está hablando, introduce este tema de Abraham. Y dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. O sea, él consideró su cuerpo. Él no era ignorante de que él tenía ya 100 años y que no podía engendrar un hijo. Él consideró eso, lo sabía, pero Pablo dice, Abraham, al considerar su cuerpo, al considerar a Sara mayor y estéril desde su juventud, Abraham, dice Pablo, que no consideró eso como razón, como motivo suficiente para dudar de la palabra que Dios le había dado. Fuerte esto, hermano, fuerte esto, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cualquiera que realmente no esté bien fundamentado en la palabra y la crea, pues le pasaría lo que a Abraham. Diría, pero esto tiene que ser, esto no puede ser la palabra de Dios para mí. Esto ha tenido que ser algo de mi imaginación. He debido de soñar yo algo esta noche, se me ha ocurrido, ¿cómo voy a tener un hijo yo con 100 años? Y esta pobre mujer mía con 90. Es lo natural, es a donde iría a parar todo el mundo. Hasta los que tienen una Biblia así de gruesa debajo del brazo también irían a parar a esa conclusión. Porque hay muchos que tienen la Biblia, la conocen, pero no les aprovecha porque no ponen fe en lo que la Biblia dice. Ponen fe en lo que están viviendo, en lo que es para ellos su realidad puntual y momentánea. Pero Abraham no hizo eso. Lo que él estaba viviendo era una vejez seca. Y su mujer exactamente igual. Esa era su realidad. Y eso era una imposibilidad, desde todo punto de vista, de que la palabra que Dios le había dado se cumpliera. No podía cumplirse. ¿Qué hizo Abraham? Una locura. Desde el punto de vista natural, ya dice Pablo que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Qué hizo Abraham? Una locura. Porque el cristianismo, hermano mío, es algo de locos para el hombre natural. ¿Sí o no? ¿Qué es esto de predicar a un hombre que resucitó de los muertos?
Tú y yo, bendito sea el nombre del Señor, lo creemos con todo nuestro corazón y ni el mismísimo diablo arrancará esta verdad de nuestro corazón. Pero el mundo natural dice, ¿pero qué es eso? Una virgen que concibe sin conocer varón. Pero ¿cómo puede haber gente que crea estas tonterías? Este es el mundo. Tener un hijo con 100 años y 90 siendo estéril, ¿pero qué es esto? Locura. Pero la Biblia dice que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Su sabiduría es la que está loca. Su forma de entender las cosas es la que está totalmente fuera de eje. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es cierta. Mira, Abraham dio la palabra de Dios como cierta. Y la creyó. Consideró su situación. Sí, la palabra dice que lo consideró. Era viejo, ella también dice, pero no tuvo eso como motivo suficiente como para dudar de la palabra de Dios. Porque él creía que Dios es fiel y es poderoso para cumplir todo aquello que ha prometido. Y en esperanza, contra toda esperanza, él creyó, bendito sea el nombre del Señor. Mira, estoy haciendo un llamado, hermano mío, a entrar en un mundo de locos desde el punto de vista natural. Para nosotros es lo más corriente del mundo. Es como poner la palabra de Dios en una balanza. Estas balanzas romanas que había antes, son como, ahora ya no existen. Poner en la balanza la palabra de Dios y en la otra parte de la balanza lo que yo estoy viviendo. ¿Sí? Porque, mira, la palabra de Dios puede decir algo que no es lo que yo estoy viviendo. Me está aconteciendo algo que no es lo que la palabra de Dios dice. Estamos por tocar algún punto. La palabra de Dios dice, allí en Filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Hermano mío, esto es palabra de Dios. Ponlo sobre la parte de la balanza. Pero luego, la realidad que tú estás viviendo es que están a punto de echarte de tu piso porque no tienes dinero para pagarlo. O es que estás sin trabajo y no sabes cómo vas a hacerle frente. Eso lo pones en la otra parte de la balanza. Y ahora tú en tu corazón tienes que decidir qué es verdad y qué no. Las dos cosas no pueden ser verdad. Nosotros tenemos la seguridad de boca de nuestro Señor Jesucristo que su palabra es verdad. Entonces, esto que yo estoy viviendo, ¿qué es? Lo que tú estás viviendo es algo temporal, puntual. Pablo dice, las cosas que no se ven son eternas. Lo temporal es eso, temporal. Y si esto es como una ola grande, como una tormenta que está sacudiendo mi vida y mi corazón, porque es algo en medio de lo cual estoy en medio de un barco grande en alta mar y viene una ola tremenda que va a sacudirme y echarme al fondo del mar. ¿Qué haré yo? ¿Tengo que tener un agarradero? ¿Tengo que agarrarme a la palabra de Dios? Tengo que agarrarme ahí, afirmarme ahí. ¿Cómo vas? Oh, desastroso, me van a echar, ya está en el juzgado esto y me van a echar del piso. Bueno, podrías incluso contar eso porque es la cosa tal y como va, pero siempre tienes que añadir. Pero yo sé que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y yo sé que mi Dios, cuya palabra es verdad, ha dicho que Él suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. No, mío, esto es fe. Contra todo lo demás, contra todo lo que se oponga. No sé si esta es la lucha de tu vida, pero esta es la lucha del cristiano. El diablo es así de mentiroso, quiere demostrar con algo que trae sobre tu vida que la palabra de Dios no es cierta, pero eso no puede ser. La palabra de Dios es verdad. Siempre la palabra de Dios es verdad. Y yo me agarro a ella en esperanza, contra toda esperanza. La palabra de Dios es la verdad. Es nuestro único agarradero. Si tú te dejas
convencer por el diablo que te dice, mira qué miserable eres, ¿dónde está tu Dios? El de las promesas, el que dice... Y tú vas bajando de tono. Yo he vivido mis luchas también con el diablo. No estoy exento de nada. Él viene, te encuentra un poco en el barco, un poquito alejado del agarradero, y arrea fuerte. Y tienes rápidamente que buscar y volver a agarrarte. Y tienes ahí un momento de zozobra, de lucha. Nos pasa a todos. Él está para eso. Está para eso. Para robar la palabra de Dios, para matarte y para destruirte. Él te destruiría con una uña del pie que se te quiebre y se te infecte, te mataría y te destruiría si puede. Está para eso, para robar, matar y destruir. Pero nosotros tenemos, hermano mío, un agarradero, la palabra de Dios. Agárrate siempre a la palabra de Dios, no tienes otra cosa. No argumentes con el diablo, no argumentes con él. El diablo le dijo a Jesús, tírate de aquí abajo, haz un numerito de circo. Porque no te va a pasar nada, porque está escrito que a sus ángeles enviará para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Y Jesús le contestó, también está escrito, a tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Esta es nuestra historia con el diablo. También está escrito. Fíjate si es malo que quieren engañar al propio Jesús con la palabra de Dios. Torpe donde los haya. Pero con nosotros tiene el mismo trato, trata de hacer lo mismo. Siempre hemos de contestar con la palabra de Dios. Está escrito. Sí, pero eso no es lo que te está aconteciendo a ti. Tiempo al tiempo. Porque toda esta circunstancia que me rodea y que yo estoy viviendo, tiene que doblegarse ante la verdad de la palabra de Dios. Y esto es temporal. Y mientras que esto está aconteciendo, algo glorioso está pasando en mi vida, que he hecho mis raíces profundas sobre la palabra de Dios, porque mi fe está siendo probada. Tú, hermano mío, tienes una fe preciosa. La fe que tú tienes, dice la palabra de Dios, que es más preciosa y más valiosa que el oro. Y el oro se prueba con fuego para sacarlo más puro, con más quilates. Y nuestra fe, que es más preciosa que el oro, dice la palabra que ha de ser probada también. Lo único que saca este torpe con apretarnos es que nuestra fe se vuelva más fuerte. Si no nos descuidamos demasiado y la ola nos tumba y nos lleva al mar. Debemos afirmarnos siempre en la palabra de Dios. Tú tienes la palabra de Dios en tu casa, ahora la tenemos por todas partes. Solamente es cuestión de conocerla y afirmarte en ella. No tenemos otra cosa, no hay más. ¿Qué otra cosa tienes? Mira, la palabra de Dios dice, y en 1 de Pedro 2:24, que Cristo llevó Él mismo en su cuerpo sobre el madero todos nuestros pecados. Los tuyos también. Cuando tú oigas esto, no pienses en los demás. Está hablando también de ti. Cristo se llevó todos tus pecados en su cuerpo sobre el madero. Todos. Lo dice la palabra de Dios, que es la verdad. El diablo, que es padre de mentira, te dice, ya solo eso te faltaba, que creas estas bobadas. ¿No te das cuenta lo pecador que eres? ¿No te das cuenta lo que has hecho ayer, antes de ayer, la semana pasada? Pero no te das cuenta lo que eres. Es así, él trae esto, pero la palabra de Dios dice que Jesucristo se llevó todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ahora pones una cosa sobre la balanza y la otra sobre la otra. ¿Y tu corazón sobre qué lado de la balanza se va a decantar? ¿Qué vas a decidir? ¿Creerle al diablo y decir es que este diablo es muy mentiroso, pero creo que en esto lleva razón? Soy un pobre pecador que no acabo de salir de mis... Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Mira, el Evangelio, decíamos el domingo pasado, es esto, que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Bien, ahora yo te digo, mi hermano, tus pecados ya no son tuyos. Suéltalos, no son tuyos.
El diablo trata de que tú los lleves todavía sobre tus espaldas y pesen sobre tu conciencia. Pero la palabra de Dios dice que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. No son tuyos, no son tuyos. ¿A quién vas a creer? Ya sé que es una locura, es que de verdad las circunstancias que vivo son tan reales. Y la palabra de Dios a veces dice cosas que, es que para creer esto, ¿cuánto me cuesta creer que realmente yo soy limpio de mis pecados, que Cristo se los llevó cuando yo estoy viendo todavía en mí tanto fallo y tanto? Pues tú mismo, mi hermano, si no eres capaz de tomar la palabra de Dios como agarradero y afianzarte en ella, no tengo otra solución para ti. Yo no puedo predicar otra cosa, porque no hay otra cosa. La palabra de Dios es verdad. Tu palabra es verdad, dice Jesús. ¿Es de locos? Claro que es de locos. De locos para quien tenga que ser de locos. Nosotros no, nosotros somos, como insiste Dani muchas veces, no solamente cristianos. Les llamaron cristianos por primera vez, no sé si en Antioquía, no recuerdo bien el sitio, y les llamaron cristianos por primera vez, como a otros llaman luteranos, y a otros llaman calvinistas. A los seguidores de Cristo le llamaron cristianos, pero eso no dice nada. Como dice Dani muy bien muchas veces, lo que realmente cuenta es si somos creyentes. El rótulo de cristiano. No, creyentes. ¿Creyentes en qué? Creyentes en la palabra de Dios, que es la verdad. Isaías 53, mira ese texto, lo vamos a leer y vamos a ir yendo hacia el final. Ese texto lo leemos. Esta es otra parte de la palabra de Dios escrita. Está en Isaías 53 y está lo mismo en Mateo 8, 16 y 17. Isaías 53. Isaías 53, 4 dice: ciertamente, encima viene con este encabezamiento, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? La palabra de Dios es verdad, tu palabra es verdad. Y aquí la verdad dice que Cristo, lo estaba profetizando Isaías mucho antes, se llevó todas nuestras enfermedades y sufrió Él todos nuestros dolores. Pero el diablo viene y te dice: sí, pero tú estás enfermo y además te duele. Una cosa en un lado de la balanza y otra cosa en otra. ¿Y tu corazón qué va a decidir? ¿Darle la razón a la palabra de Dios, que es la verdad, o a lo que estás viviendo? Pero es que, perdóname, lo que yo estoy viviendo es la realidad, yo estoy enfermo y me duele. Sí, pero la palabra de Dios, que es la verdad, dice que Cristo se llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Lo dice o no? Creyentes incrédulos no sirven para nada, creyentes a los cuales no les aprovecha la palabra porque no ponen fe en lo que oyen, no sirve para nada. Es reunirse en las iglesias, como decía el otro, aserrán los maderos de San Juan. Para nada, para nada. Para contarnos nuestra vida, para contar historias del Antiguo y del Nuevo Testamento y de si el Areópago estaba construido de ladrillo o de piedra o de si... evadiéndonos de lo que realmente es el corazón del asunto, lo que dice la palabra de Dios y nuestra fe en ella. Ahora, el tema de la enfermedad. Bueno, esta mañana hemos estado orando por 3 personas, siempre hay alguna cosa. A mí ya sabéis que últimamente me toca muy de cerca. Y hay temporadas donde te sientes un poco mejor y temporadas donde hay algún arreón y te sientes un poco peor. Varía no sé cómo decirlo, mi estado de ánimo o mi enfermedad o mi dolor, varía, pero la palabra de Dios no varía. Es firme y segura. Dice que Cristo se llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores. Y yo me venzo sobre esa parte de la balanza y no quiero saber nada de la otra. ¿Por qué?
¿Es de locos? Bueno, entonces yo diría que es Dios un loco. Porque la Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Es de locos esto? Resucita a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Si Dios hace esto y la palabra nos dice, por otra parte, que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Yo persisto en decir, mira, yo tengo sanidad, pero la base de mi sanidad está no en lo que yo estoy sintiendo o experimentando. Eso no es la base de mi sanidad. La base de mi sanidad está en lo que dice la palabra de Dios, que Cristo se llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores. Esa es la base de mi enfermedad. Y un día estaré más enfermo, por decirlo así, o menos, pero yo no cuento con eso. Yo cuento siempre con la palabra de Dios, que es la verdad. Y estas circunstancias, esta enfermedad, este dolor que me rodea, si mi corazón permanece en fe en la palabra de Dios, no le queda otra, sino que más pronto que tarde tendrá que someterse a la realidad de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si yo soy un creyente incrédulo, que tengo la Biblia pero no la creo, y por eso no me aprovecha, porque no la creo, porque estoy dando más crédito a mi enfermedad y a mi dolor, que es lo que está tocando mi cuerpo y me está fastidiando, le doy más crédito que lo que dice la palabra de Dios. Lógicamente eso me va a vencer. Cuando acudo al médico y la doctora me dice, va usted muy bien y tal. Claro, yo digo para mí, ¿cómo no puede ser de otra forma? Como no puede ser de otra forma. Ahora bien, si un día vas y te dices, hemos tenido una piedra en el camino, hemos tenido un problema y tal, de este tipo. Bueno, eso no cambia la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue siendo la misma. En Mateo 8, 16, 17 dice que Él, el Señor Jesús, con la palabra, echó fuera a los demonios, sanó a todos los enfermos. Y dice allí que lo hizo para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga, por su herida, por su sacrificio, por su sufrimiento. Fuimos. No seremos. No cuando sintamos en nuestro cuerpo que ya no duele o que vamos mejorando. No. No, desde el punto de vista de Dios es una cosa hecha, establecida, definitiva. Fuimos nosotros curados. Y para demostrar que eso es cierto, Cristo mandó a los enfermos que se levantasen y mandó a los demonios que se fuesen. Cosa que, por otro lado, nos encargó a ti y a mí. No sé por qué me da que algunas veces lo tenemos un poco descuidado. Por último, es así. Cuando nuestra fe crece porque nos sentimos un poco mejor y nuestra fe se debilita porque estamos un poco más enfermos o nos duele un poco más, eso no es fe. Nos estamos guiando por los sentidos y no nos estamos guiando por lo que dice la palabra de Dios. Hay dos tipos de conocimiento. Uno es el conocimiento revelacional, que nos lo da la palabra de Dios. Y otro es el conocimiento de los sentidos. Prácticamente todo lo que aprendemos en este mundo es por medio de los sentidos. Tú vas a la universidad, vas a la escuela, vas a hacer un curso de lo que sea, vas a aprender música. Todas estas cosas las aprendemos por medio de los sentidos. Por medio del oído, por medio de la vista, por medio del olfato. Es el conocimiento de los sentidos. Pero Pablo dice que nosotros no vivimos por el conocimiento de los sentidos. Él lo resume y lo dice de otra forma. Dice, no vivimos por vista. La vista es uno de los 5 sentidos. Ahí resume los otros. Lo que nos está diciendo es, nosotros no vivimos por los sentidos, por lo que vemos, por lo que tocamos, por lo que oímos. Nosotros vivimos por fe. ¿Dice eso Pablo? No. ¿Por fe en qué? En la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por su llaga fuimos nosotros curados. Yo voy al médico y me dice, fantástico Antonio, va usted maravillosamente bien. Y yo por dentro digo, ¿cómo no puede ser de otra forma? Mi hermano me llama y me dice, ¿qué tal vas? Voy maravillosamente bien. Conforme a la palabra de Dios, soy sano, puesto que dice que Cristo se llevó mi enfermedad, se llevó mi dolor. Lo que hace falta es que los médicos se enteren de eso, porque yo ya lo sé.
Es mi locura, es la fe en la palabra de Dios. Pero Cristo dice que la palabra de Dios es la verdad. Tu palabra es verdad. Terminamos. Iremos mucho más lejos. Este tiempo de atrás leía algo acerca de un misionero en el Congo, un misionero inglés, se llamaba Barton, o se apellidaba Barton. Y este hombre le diagnosticaron un cáncer. Y los médicos, por otra parte, amigos suyos y tal, siempre hay más confianza, más intimidad, le dijeron: doctor Barton, tiene usted cáncer en un estado avanzado, tenemos que decirle que no podemos hacer absolutamente nada. Creemos que podrá usted vivir aproximadamente un año, pero no podemos hacer nada con usted. De manera que, si usted quiere volver a Inglaterra y ver a su familia y despedirse de ellos y arreglar sus cosas, está usted a tiempo. Pero este hombre y el Espíritu Santo, por supuesto, que actuó ahí, se encontró con este texto que dice: por su llaga fuimos nosotros curados. Y él dijo: si lo fuimos, lo somos. Y se agarró a esto. Dio más crédito a lo que dice la palabra de Dios, que es la verdad, que a lo que él estaba viviendo en su cuerpo, un cáncer terminal. Y hasta tal punto lo hizo suyo, lo creyó, que cuando eso se supo en la comarca y venían a compadecerse de él y le decían: hermano Barton, hemos oído que tiene usted un cáncer y tal. Y él le decía: no, pero vosotros no sabéis la noticia, ¿no la habéis oído? Por su llaga he sido curado. Claro, esto le miraban así y decían: no solamente tiene cáncer, sino que además está perdido en la cabeza este hombre. Pero claro, es el mundo. Pero nosotros, hermano mío, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Jesús dice: santifícalos en tu verdad, o sea, sácales, apártales de toda esta ponzoña del mundo y elévalos a un nivel superior, donde crean contra viento y marea tu palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor honra sin falta a los que le honran, creyendo en su palabra. Que es de locos. Que según el sentido común, claro que es de locos, pero es el cristianismo que se nos ha llamado a vivir. Y él le decía siempre esto a todos: pero ¿no sabéis la noticia? Por su llaga ha sido curado. Es como Jesús cuando llegó a casa de Jairo, que tenía allí la niña muerta, y dice que los echó fuera a todos. Los incrédulos, lo que mejor que puedes hacer con ellos es sacarlos de allí cuanto antes. Que no te digan: no, que voy a orar contigo. No, tú no crees, ¿tú para qué vas a orar? Anda y salte y date una vuelta, hermoso. Dice que Jesús los echó fuera a todos. Y les dijo: la niña no está muerta, sino que duerme. Ay, con lo bien que lo llevaba. ¿Cómo se le ocurre decir esto? ¿Sabes qué dice a continuación la palabra? Dice: y se burlaban de él. ¿Pero cómo no se van a burlar? Todos estos que tienen mente de cacahuete, ¿cómo no se van a burlar de alguien que tiene una mente celestial y está viendo más allá del telón por medio de la fe? Este doctor estuvo 6 meses sin volver a Inglaterra, tranquilamente, no tuvo prisa. Isaías dice: el que ha creído, no se apresure. Tranquilo. Y al cabo de 6 meses fue a Inglaterra. Mira por dónde en Inglaterra le tomaron de nuevo los médicos y vieron que no había nada, que aquel cáncer había desaparecido por completo. ¿Eso es todo un milagro? Bueno, algo ocurriría allí. Siempre buscando explicaciones. No, sencillamente el Señor como dice, le honró el hecho de que él creyese en su palabra y el cáncer se fue. Hay cantidad de testimonios como este. Mira, hay también cantidad de testimonios del lado contrario. Iglesias donde hay personas con cáncer. Lo mío era un cáncer de la sangre, no es nada leve. Y
Ella es muy atrevida. Rebeca y mi mujer son como Pedro. Cuando tú estás metiendo un poco el pie a ver si el agua está fría o no, ellas ya se han tirado y están saliendo por el otro lado. Son tremendas. Oramos por ella. Y tú dices, no, que está terminal. ¿Terminal para quién? Hermano mío, ¿hay algo terminal para Dios? Por el amor de Jesucristo, ¿en qué estamos? ¿Somos cristianos que tomamos la palabra de Dios como la verdad o nos hemos vuelto pigmeos paganos que tenemos la misma mente racional que todos los demás? Jesús dijo, santifícalos, sácalos de ahí, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, para que ellos lo examinen todo desde ahí arriba, desde ese punto de vista, y no hagan nunca caso de si Sara ya es muy mayor, yo soy muy viejo, o este está terminal. ¿Qué terminal qué? En el nombre de Jesús, este es mi agarradero. Este es mi agarradero. Si Satanás consigue arrancármelo, estoy perdido. Puedo ser pastor de una iglesia, pero lo que realmente soy es un tonto en una procesión si no estoy bien agarradito a la palabra de Dios. Sí, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el Espíritu Santo no nos trae esto para avergonzarnos, ni muchísimo menos. Nos trae esto para redarguirnos y animarnos y entender que tenemos que levantarnos ahí. Y que, hermano mío, estas mismas pruebas, como dice el apóstol, se están dando en todos nuestros hermanos, por todo el mundo. Pero por el amor de Jesucristo nosotros tenemos que responder a la palabra de Dios. Tampoco es cuestión de darle muchas explicaciones a nadie, no entienden. Como tú veas, según el Espíritu Santo te muestre. Pero no se trata de andar ahí, se trata de que tú lo creas en tu corazón. Se trata de que tú lo creas en tu corazón. A veces estamos tratando de darle la palabra, de predicarles a otros y tratar de convencer a otros de lo que todavía nosotros no hemos creído realmente. Estuve un tiempo vendiendo aspiradoras americanas, muy buenas por cierto, y el jefe nos daba explicaciones de cómo había de hacerse la venta y tal. Y hubo un momento que le dije, o sea que tengo que conseguir que la persona se lo crea. Y el jefe me dijo, no, el que te lo tienes que creer eres tú. Claro que sí. Y los demás, cada uno, a quien Dios se la da, San Pedro se la bendiga, Dios tenga misericordia. Uno puede tirar por aquí, el otro por allá, el otro negar y el otro acercarse, el otro... Pero como dice el salmista, para mí, en acercarme a Dios está el bien. Cada uno de nosotros personalmente, luego que tome el rumbo que quiera, pero para mí el acercarme a Dios es el bien. Hermano mío, no sé dónde deja la Biblia, por ahí está. Este es nuestro agarradero. Lee tu Biblia, aprende lo que está escrito en la Biblia. Hay gente que sabe tocar la pandereta, saltar, danzar y tal, pero no conoce la Biblia, no conoce las promesas de Dios, no conoce lo que está establecido. Si a mí me preguntasen, ¿cómo sabes que Cristo se llevó todos tus pecados? Y que tus pecados ya ni están ni estarán nunca más sobre tu espalda ni sobre tu conciencia, porque Él se los llevó. Como está lejos el oriente del occidente, así ha apartado de nosotros nuestros pecados. ¿Cómo sabes tú eso? A ver, muéstrame el papel que tienes, el documento firmado por Dios, como que eso es así. Este es el documento firmado por Dios. Está aquí escrito. Está aquí escrito. En función de que Cristo se lo llevó, yo nunca más me acordaré de tus pecados, de tus transgresiones y de tus iniquidades. Está escrito en el capítulo 8 y 10 de Hebreos. Si Dios no se acuerda más de tus pecados, porque Cristo se los llevó, ¿qué haces tú acordándote? ¿Somos creyentes o creyentes incrédulos? Santifícalos. Santifícalos, sácalos de ahí, santifícalos en tu verdad, elévalos con tu verdad, porque solamente tu palabra es verdad. Rebeca, sé que es un poco tarde, es igual, no hay mejor sitio donde estar que si llegamos a casa y está el pollo como un murciélago, pedimos unas patatas fritas. Cantamos antes de irnos,
este himno que dice, que habla de la llanura de Canaán, donde el pueblo de Dios tiene que estar ahí arriba, en la planicie de Canaán. Los que quieran vivir en lugares bajos, allá él, pero nosotros vamos a estar arriba. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Sin ningún temor, sin ninguna duda. Sí, Señor.